Buenos días. Iniciamos el programa semanal de Cita con la Memoria, un espacio del pasado en el presente. Estamos transmitiendo desde San Gregorio Radio de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Quien les habla, Ramiro Molina Cedeño, les brindo mi cordial saludo. Esta mañana estaremos conversando con una manabita, no radicada en Puerto Viejo. Vive en Estados Unidos desde temprana edad. Sus recuerdos de Puerto Viejo, aunque no son muchos, le permiten evocar los momentos maravillosos que vivió. Más todavía cuando recuerda con tanto cariño a su señor padre, un maestro artesano que se radicó en Puerto Viejo desde la década de 1930, que fue concejal de Puerto Viejo, pero que principalmente solo recuerda por sus trabajos y talleres artesanales como constructor de objetos sencillos y grandiosos como lo calificó la prensa de esa época. El personaje que inauguró los trabajos en granito y en mármol en Puerto Viejo. Me refiero al maestro Eudoro Bermeo Ullauri, que hoy en este programa con su hija, Esdai Bermeo Mera, conversaremos sobre él. Recordemos que Puerto Viejo, principalmente Puerto Viejo, que fue fundado en 1535, con una fundación española en la que no se arrimaron los indígenas de esa época, y que esa situación perduró en el tiempo y Puerto Viejo se fue poblando en la medida en que oleadas de migrantes de diferentes lugares de la provincia, del país y de otros lares como principalmente colombianos se radicaron en Puerto Viejo. Puerto Viejo recibió la migración de mucha gente, de muchos individuos de la sierra. Entre ellos yo incluso puedo contar que mi bisabuelo Felipe Santiago Molina, procedente también de la sierra, y así muchos de nuestros antepasados que vivieron en Puerto Viejo, que se asentaron en Puerto Viejo, que echaron raíces en Puerto Viejo y que ahora nosotros estamos aquí para contar nuestras historias. Bienvenida, está ahí Bermeo Mera de Wishi. Buenos días. Gracias, muchas gracias, Ramiro. Es en realidad un placer poder hacer este programa y de verdad yo te agradezco profundamente la ayuda que está dando a tantas personas a través de este programa para recordar a nuestros antepasados. Detalles hermosos, mucho conocimiento que ellos tuvieron y que quizás nosotros ahora hemos olvidado. Muchísimas gracias por lo que estás haciendo. Es un proyecto hermoso. Gracias, está y ese es el objetivo de este programa. Retrotraernos en el tiempo para recordar y hacer que vivan nuestros ancestros, hacer que vivan, estén presentes nuestros ancestros, porque la historia la hemos construido en relación también con ellos y la seguiremos construyendo en relación de este presente y lo harán nuestros hijos en el mañana, lo harán nuestros nietos, para que no se muera la historia, para que nuestra memoria se mantenga allí siempre activa, siempre latente. Está ahí. Antes de hablar de tu papá, Eudoro Bermeo Ullauri, ¿nos puedes hablar de quién es Esdai? ¿Cómo se llamaron tus padres, tu mamá, tus hermanos? ¿Desde cuándo radicas en Estados Unidos? En breves minutos, estimada Esdai. Bueno, papi es Eudoro Bermeo Yauri, mami es Dora Dalinda Mera Cedeño. Ella ella nació en Puerto Viejo, pero la mayoría de sus familiares están registrados en Santa Ana. Ah, pues mis hermanos es Gustavo Eudoro, que ya murió. Él salió como de 14 añitos, vino para acá a los Estados Unidos. Y ahí Lubec Vicente, que él salió cuando se graduó del colegio y vino a los Estados Unidos, y a los 6 meses de estar aquí fue asesinado por un error, por un accidente. Ah, de ahí tengo a Luis Eduardo Bermeo, que él también vino a los Estados Unidos, pero igual, después de que se graduó del colegio. Y la primerita de todas mis hermanas es Rena Marley.
Ella trabajó en el Colegio Puerto Viejo, fue maestra, igual que mi padre. Y la última soy yo, que también pues me gradué de maestra a los 17 años en el Normal Manuela Cañizares y haciendo un programa piloto de graduación con tesis. Entonces, eso es historia en el Manuela Cañizares y pues también en el país, porque fuimos la primera promoción. Después estudié en la Universidad Católica de Quito y me gradué de psicóloga organizacional. Y luego viajé a los Estados Unidos en 1981 y pues me casé y me quedé, me quedé aquí. Pero como tú dices, yo salí muy temprano de Puerto Viejo, salí a los 14 años de edad al internado del Manuela Cañizares. Entonces perdí mucha información después y porque ya perdí contacto, ya ahora los hijos de mis amigos ya son grandes y me encanta el programa este porque me trae a la memoria muchos recuerdos de mi infancia mayormente y un tanto de mi adolescencia, ¿verdad? Digamos que Esday es el conchito de la familia Bermeo Mera. Y ese Exacto. conchito que con tanto cariño recuerda a sus ancestros, a sus padres, que se ha dedicado a investigar sobre su historia. Una historia que la está completando, una biografía que la está haciendo y que beneficia también a la historiografía manabita. Esday, sé que algún tipo de relación familiar te une con el maestro, nuestro referente en el campo de la pintura y la escultura, Ivo Uquillas Bermeo. ¿Qué nos puedes Correcto. decir acerca de ello? Bueno, Ivo cuando yo lo conocí era muy chiquitico. Él tenía, yo pienso que alrededor de unos 5 o 6 añitos y pues de allí nos desconectamos y fue una sorpresa muy grande para mí una vez que fui a un banco de Puerto Viejo y vi un mural con el nombre de él y finalmente pues llegamos a contactarnos por las cuestiones de genealogía, porque una hermana de él estaba haciendo genealogía, entonces yo la vi en el sistema y la llamé y entonces me dijo, yo soy hermana de Ivo. Entonces yo le digo, pero Ivo, el chiquitico, me dice, sí, él. Y después ya nos pusimos en contacto y seguimos conversando y él me ha proveído de mucha información acerca de papi e incluso los periódicos donde papi está y, y por él me he enterado de muchas cosas que yo no sabía y por medio de los documentos que tengo, de las fotos que mi madre cuidadosamente guardó. Entonces ahora tengo yo en mi mente lo que mi padre fue, porque yo a él no lo recuerdo en realidad. O sea que la historia y el arte están unidos en este momento. Esa historia ancestral con el arte que tuvo Eudoro y que tiene Ivo. Qué bueno que es ello. Es ahí, ¿quién fue Eudoro Bermeo Yauri? ¿De dónde vino? ¿Qué hizo? ¿Desde cuándo se radicó en Puerto Viejo? Él nació en Célica, Loja, mayo 4 de 1900. Y él vino con un primo de él y vino aquí a Manabí. El primo de él se quedó, yo creo que fue en Chone, y él vino para acá. Pues comenzó a hacer negocios. Primero fue maestro en diferentes provincias, perdón, en diferentes cantones de Manabí. Y después él estableció un liceo que se llamaba Leonidas García, que era una escuela privada, alrededor de 1935. Y
Y pues para mí fue muy hermoso porque cuando hubo un tiempo que yo, después de graduarme en la universidad, fui a trabajar en Puerto Viejo y tuve que tener contacto con presidentes y gerentes de las compañías de Puerto Viejo. Y fue muy grato para mí cuando ellos me decían, yo recuerdo al señor Bermeo porque él fue mi maestro y mi padre, prácticamente nos entregaba a él para que él nos educara y le decía, o sea, trátelo como si fuera su hijo. Y entonces ellos me contaban que papi era bastante estricto, muy organizado y que él era muy, muy recto en sus cosas. Y eso para una hija que no recuerda a su padre, para mí fue grandioso. Esa es la herencia más grande que yo tengo de él. Saber que él fue un hombre honorable, que no se dio a tentación de dinero para hacer las cosas incorrectas. Tengo Entonces, entendido que él llegó en 1936 a Puerto Viejo. bueno, exacto. Yo digo que 1936, sí, tú estás correcto. Sí, él llegó en 1936. A lo menos son los primeros pasos, los primeros datos que se registran en la historia, Sí, que ellos nos permite más o menos ubicarnos en el tiempo y saber que en la vida de Eudoro Bermeo existen dos etapas, antes de Puerto Viejo y luego en Puerto Viejo. Porque antes de Puerto Viejo, Eudoro Bermeo fue prácticamente un prodigioso en el campo del dibujo. En el sí, dibujo lineal, en el dibujo artístico, incluso según un dato de prensa que tú mismo me entregaste, Eudoro Bermeo destaca en el campo del dibujo geográfico a escala. sí, Y algo sí, muy particular, de que también desde temprana edad él empieza a modelar la arcilla, a trabajar en arcilla, hasta el punto de que llega a participar en un concurso. Y lo particular de esto es que gana un primer premio, el primer premio con estudiantes de incluso de la Escuela de Bellas Artes de Quito, sin él haber nunca asistido a una Escuela de Bellas Artes. correcto. Sí, ahí se ganó su primera medalla de oro. Y él desde pequeñito, cuando estaba en la En primaria, esos tiempos cuando las medallas realmente eran de oro, no de laminados así en amarillo nada más. sí. Bueno, la foto que yo te envié del medallón ese, eso fue por una participación en una exposición interprovincial en el año 1943. Y, pero él desde pequeñito sí, dice que los maestros estaban realmente impresionados con el talento que él tenía. Y ya después, cuando él estaba en el colegio, fue que él participó en esa exposición que tú estás mencionando, donde ganó su primera medalla de oro. Pero no fue la única medalla porque también ganó otras medallas, es decir, que no fue un improvisado por situación de necesidad económica en el arte que él ejecutaba. Él tuvo su antecedente artístico y muy bien cimentado y muy bien logrado, ¿no? Y en ese sentido, cuando llega a Puerto Viejo, él ya tiene una idea prácticamente de lo que va a hacer, de qué es lo que va a hacer, porque él abandona, podríamos decir así, que él deja a un lado el campo del magisterio, porque él se gradúa de normalista. Él fue un profesor normalista y que también conjugó esa labor de profesor también en el campo político ideológico, porque él fue un connotado socialista, un convencido socialista. Sí. Yo tengo por ahí un carnet de él del año 1935, el carnet de asociación
al partido liberal en ese tiempo. Pues imagínate, en ese tiempo no era lo mismo que ahora. En ese tiempo se estaba luchando por el derecho de la mujer para poder votar, para el derecho de la mujer de poder divorciarse. Entonces, esa era una tarea que no era fácil porque se estaba prácticamente abriendo campo al desarrollo de la mujer. No solamente educativo, pero que tenía ciertos derechos para poder tener más libertades y más autonomía. Entonces, me imagino no habrá sido una tarea fácil. Es Y ahí. Eh, Eudoro se conoció con tu mamá aquí. Ella es manabita. sí, mami nació en Puerto Viejo. Ellos se conocieron porque mami era maestra en el liceo de papi. Y así fue como ellos se conocieron, pues se enamoraron y se casaron. Ella tenía una diferencia de 17 años con él y se casaron. Así fue Pero como ellos se conocieron. fue una diferencia de edades que poco le interesó, porque primó el amor y en ese sentido, pues, se formó un hogar. Creo que esta es tu familia, ¿no? Sí, mira, esa foto fue en el año 1955. Yo soy la chiquitica y tenía como un año. Y lo que se ve al fondo son los terrenos que papi compró en Andrés de Vera. Eh, en el fondo tú ves ese árbol de allí, era un árbol de algarrobo que estaba cementado por debajo y había bancos de los talleres de nosotros, ¿verdad? Bancos de mármol alrededor y era un lugar de recogimiento para los amigos y todo, pero ahí tú ves prácticamente hasta el fondo todo el terreno que papi compró y en ese tiempo mami le decía que él era loco, que para qué quería tantos terrenos. Y de manera tan interesante, la vida le enseñó a mami la sabiduría de papi, porque cuando ella quedó viuda, enviudó muy temprano, como a los 41 años de edad, y se quedó con el negocio y ella no sabía nada, absolutamente nada. Y los empleados le enseñaron a ella a correr el negocio. Entonces, pasó de ser señora de la casa con todas las comodidades a ser la compradora de materiales, a ser el agente viajero que iba a hacer los contratos y negocios. Se convirtió en una empresaria. Entonces salió de una burbujita y se encontró con un mundo real porque también ella tuvo que asumir las deudas que papi dejó por cuestiones de trabajo. Um, Yo recuerdo siempre a mi madre como una mujer extremadamente luchadora, una mujer que pasaba mucho tiempo en los talleres para cumplir con los trabajos, porque ellos trabajaban con contratos de los diferentes municipios. Y, y no solo que, gracias a Dios, el trabajo siempre fue reconocido como un trabajo excelente, pero yo hasta ahorita me quiero poner los zapatos de mami y yo no sé cómo ella hizo para salir adelante porque yo tenía 3 años cuando papi murió, con 5 hijos. Allí en la foto, ¿quiénes están de izquierda a derecha? ¿Los podría Ahí, denunciar? ahí está Lubeck El Vicente, primero, el de terno negro. sí, y de allí está Reina Marlin, que es mi hermana mayor. De ahí está mami, y luego yo, y luego mi padre, Gustavo Eudoro y Luis Eduardo. Ahí veo que hay dos sillones y voy a hacer referencia a los sillones porque también por datos de prensa, Eudoro Bermeo no solamente que esculpió en granito, en piedra, en mármol, sino que también esculpió la madera. ¿Fue Sí, algún trabajo de él esos muebles? sí. Ese era los muebles del juego de sala de casa. Eran unos muebles extremadamente pesados. Tenían cuero en el asiento y el espaldar y lo demás era madera, porque papi tenía una ebanistería y
Y en casa yo me acuerdo que teníamos una biblioteca, un mueble de biblioteca, ¿verdad? Con vidrio y era extremadamente pesado, igual que un armario, el armario de mami fue hecho también por Es el... decir, que antes de meterse a los trabajos serios, digamos, él fue ebanista. Él fue maestro en el arte de la madera. Sí, yo creo que los dos negocios corrieron en algún tiempo simultáneamente, porque él ofrecía trabajos del taller de marmolería y también del taller de ebanistería. Es ahí esta foto en la que tú señalas que ya son los terrenos de propiedad familiar y que fue Y en Andrés de Vera, precisamente en qué lugar de Andrés de Vera nos podemos ubicar. bueno, lo que ahora es el centro comercial, el jardín, ¿cómo se llama? El shopping, Sí, ajá. Todo hacia eso, donde se encuentra lo que... A ver, continúa, por favor. bueno, esos terrenos de shopping eran terrenos nuestros. ¿Ya? Entonces, todo eso, la último pedazo de tierra que se vendió fue la casa después de que mi madre murió y que el shopping lo compró porque era el pedazo que le hacía falta. Entonces, todo ese terreno, desde la casa mía hasta el shopping, y de allá había una calle y de ahí había como una punta que también eran terrenos de papi. Y entonces tú pasabas el carretero y en la loma también hay una urbanización que hizo mami, que eran también terrenos de nosotros. Es Y si tú decir, que estamos hablando que la finca prácticamente, una extensión bastante grande, algunas hectáreas, comprendía desde el shopping hasta la misma loma de Andrés de Vera, donde después se hizo y se convirtió en Ciudadela Eudoro Bermeo actualmente. sí, y si tú te das cuenta, las calles tienen los nombres de mis hermanos y tienen los cumpleaños de mami y mío. Sé también que hay una ciudadela que tiene el nombre de mi padre. ¿Sí? Yo no la conozco, pero Es la Ciudadela Eudoro, Eudoro Bermeo y Yauri. sí. Y también hay una calle en Andrés de Vera que lleva el nombre de papi, que esa calle sí estaba establecida desde que yo iba a la escuela pequeñita, ¿verdad? Sí. Y, y comenzaba en el carretero y llegaba hasta la calle Vicente Macías. ¿Este es un parque o es un jardín particular familiar? No, ese era donde nosotros traíamos a los amigos y me imagino que mis padres también, porque fue prácticamente la primera cosa que se hizo en los terrenos. Porque como eran tan grandes, teníamos que tener, tener un lugar como de recogimiento para divertirnos nosotros. Sí, yo recuerdo los talleres que eran galpones bien largos y, y tenía su techo de cari, y me acuerdo de eso porque era tan fresquito allí. Y yo veía como los empleados trabajaban los mesones del mercado, cómo se hacían las lápidas, las jardineras, se hacían como unas cajitas donde se ponían a los niños que se morían, los restos de las personas o los niños. Se hacían servicios higiénicos. Ay, cuánta cosa. Déjame mirar aquí. Se hacían balaustres, Balaustres, ajá, am, servicios higiénicos, las escaleras del Banco de Fomento, las escaleras de la Cruz Roja y las escaleras de de la gobernación. Fueron por papi también. Y desafortunadamente cuando ya yo fui a tomar las fotos, ya le habían puesto como unos tiles. Entonces ya no era la escalera original. Mesones para el mercado,
bancos Tengo de entendido de estacionamiento. que los mesones del mercado, Ajá, su inauguración que se dio allá en la década del 40 fueron construidos por él, los mesones para la atención y la venta de carnes en el sí, mercado norte de Puerto Viejo. sí, sí. Esos Todos fueron, esos mesones fueron construidos por él. sí, él hacía las bases de los mesones y luego hacía los mesones y eso fueron hechos en casa. Y hacía tinas de baño. Me acuerdo que en casa había también una cosa para lavar la ropa, que tenía un fondo profundo para el agua y de ahí tenía como una onda para que la persona ahí lavara la ropa contra el, el cemento que se hacía de esa, por decir, lavadora de ropa en ese tiempo. Decíamos aquí en nuestro medio, cuando se construyó, cuando se hizo el Colegio Olmedo allá en Andrés de Vera, donde se encuentra actualmente, ir desde Ajá, el centro de la ciudad hasta el Colegio Olmedo, decíamos que eso era demasiado lejos. A nuestro sí, argot popular, eso era lejísimo, decíamos. sí, sí. Para la década del 40, salir del centro de Puerto Viejo para llegar a la casa de ustedes, pues había que había mucho trecho y había que echar mucha pata, decíamos en nuestros tiempos de muchachos. Es decir, Ajá. había que caminar bastante. Pero sin embargo, a pesar de ello, de las distancias, vemos de que hubo un nivel de sociabilidad muy cercano, muy permanente. La gente acudía de acuerdo a ese mismo jardín, parque que ustedes tenían. Se ve el nivel de sociabilidad. Aquí también vemos otra foto en el que dice Talleres Bermeo, fundado en 1940. Es decir, que recién en ese año, Eudoro Bermeo se decidió a tener su propio taller. Sí, a instalarlo allí, porque antes él trabajaba. Yo me acuerdo que mami mencionaba que ellos alquilaban en la casa de los Bolaños De Jaime y Bolaño. no sé cómo se llamaría el Ya. señor, pero son los Bolaños que están cerca de la Cruz Roja. En la calle Estaba, Sucre y 18 de octubre, si no me equivoco. sí, en la calle Sucre, ahí ellos vivían. Entonces, de allí, cuando ya se compraron los terrenos, pues papi los pasó para allá. Y tú ves ahí en la foto que ves los galpones que están allí, ¿verdad? Y ves las carretillas y los montones de materiales, porque mami tenía que ir a Manta a comprar la arena y la piedra y el mármol y el cemento. Entonces, así fue como, prácticamente así como está el galpón, es más o menos como yo lo recuerdo. Así Sí, lo vemos en esta foto de que son dos galpones construidos abiertos en su parte de abajo, construidos con soportes de caña guadua y correcto. el techo cubierto con cadi. Sí. Pero vemos que son dos galpones bastante grandes. Me imagino que quienes están en la foto han de ser tus hermanas y tus hermanos. Ahí están primas mías, primas que vivían en Quito, pero el galpón sigue mucho más largo de lo que se ve allí. Sí, se nota de que es Sí, bastante grande, son dos galpones, pueden haber sido mucho más, y se ve mucho material. Y sí, en verdad de que es interesante todo esto, por cuanto de estos galpones, cuando ya se establecen, empieza a cambiarse la figura en Puerto Viejo. Los bancos, las bancas de granito en el Parque Central de Puerto Viejo y Vicente Amador Flor, fueron construidos por él. Y también hay fotos en las que se muestra a la calle Córdoba, principalmente a la calle Córdoba, desde el cementerio hasta el cuerpo de bomberos, también con luminarias construidas por Eudoro Bermeo. sí, él hacía postes de 3 brazos, como decían ellos, o postes que solamente tenían una luz arriba. Ah,
y en alguna foto vi que había una calle que estaban los postes y al lado de los postes estaban los bancos. Me imagino que la gente se sentaba en las veredas, ponían los bancos y los postes, y me imagino que sería lugar de recogimiento para conversar en la noche. Ah, tiene, yo en realidad he estado un poco impresionada, bastante impresionada por todas las cosas que papi hacía. Él hacían allí también tinas de baño. Ah, eran unas tinas cuadradas grandes, como lo que nosotros ahora conocemos como jacuzzi, ¿verdad? Y hacían bustos de personas, y si se le encargaba, vamos a decir que quiere un busto de Ramiro Molina, tú le dabas una foto y él esculpía el busto tuyo. Mire, ese es un tema interesante que no conocía. Yo pensé de que se había dedicado solamente a obras ornamentales en la ciudad y no a la creación de bustos, y era una de las preguntas que te iba a realizar. ¿A quiénes le hizo bustos? Yo particularmente no sé, pero lo que me acuerdo es que a mis hermanos, papi les sacó la carita de ellos, y, y yo me acuerdo de eso, que estaba en casa, no sé qué pasaría con ellos, pero tenía la cara de Lubeck, de Rena y de Gustavo, de los tres hermanos mayores de nosotros. Es que todos los antecedentes propios de él en ese campo del arte, en el dibujo con trazos artísticos, incluso en escala, nos permite apreciar de que él hizo escultura también, Sí. tomando muy en consideración las formas, los moldes, las dimensiones, tanto de las personas como también del ambiente. Porque la historia nos habla de que él hacía dibujos de tipo geográfico y también diseñaba o dibujaba partes del cuerpo humano, pero dimensionados en su propia forma, ¿no? Todo eso, pues, y el modelado en arcilla, el trabajo en madera, nos permite bien considerar de que él fue un escultor, que él trabajó también esculpiendo bustos de personas. No sé Sí. si lo hacía de manera directa, si él trabajó también sobre piedra o solamente lo hizo sobre determinados materiales. ¿De dónde traían esos materiales, Stay? Eran materiales que, ¿dónde los adquiría? ¿Cómo hacía para poderlos adquirir y traer hasta Puerto Viejo? Yo lo que te puedo decir es que la fuente principal de los materiales era Manta, era donde él, me imagino que él iba, porque mami, ella me llevaba de chiquitica, yo tendría como unos 6 años, y viajábamos a Manta, y ella encargaba todos los materiales y luego se los entregaban en casa. Um, y también yo recuerdo que mami decía que él viajaba mucho, porque él iba a diferentes cantones de la provincia de Manabí, y también en Esmeralda, en Guayaquil también hay obras de él. Entonces papi pasaba prácticamente el tiempo viajando, encontrando contratos, y llegaba a casa el fin de semana. Y otra de las cosas que tengo entendido es que él, a causa de los trabajos de él, estaba envuelto con ingenieros y arquitectos, porque encontré un documento de que él está haciendo los cálculos de las escaleras de 20 escalones de Granda Centeno. Y yo me acuerdo ese nombre porque había alguna compañía o algo como yendo por el carretero de este señor Granda Centeno, unas volquetas, algo así, tengo yo en mi mente. Y él traía también profesionales de arte para trabajar con él. A ver, hay dos Reconocido. cosas interesantes allí. Primeramente, de que él dice que tuvo una relación o un trabajo permanente o transitaba por el carretero de Granda Centeno. Antonio Granda Centeno de Calceta, oriundo de Calceta, se instaló y se fue a vivir a Quito
fue una de las más grandes industrias, de las más grandes empresas de construcción Ajá. que existió en el país. Eh, y aparte de ello, vemos de que también Eudoro Bermeo no solamente realizó su trabajo aquí, sus trabajos empezaron a ser requeridos en todo el país, porque hay algunos datos que apuntan aquí en Guayaquil, en Quito, ¿ya? En el mismo Loja encontramos muchos trabajos, incluso fuera del Ecuador, en Colombia, porque él Sí, tuvo una especialidad muy fuerte también, que es la construcción en mármol, como lo dice este mismo anuncio publicitario en el que tú me hiciste llegar. sí. Otro talento que él tenía, me imagino que por la cuestión que él dibujaba tanto, es que él hacía los diseños de las máquinas para producir bloques, que yo tengo documentación y los esquemas de todo eso, para hacer bloques, para hacer tubos. Entonces, él diseñaba las máquinas y luego hacía los tubos, hacía los bloques que también se vendían en casa. Entonces, una variedad de cosas que yo he descubierto que se hacía en el tiempo de papi. Es decir, que él fue Y iniciador prácticamente de lo que ahora son los bloques ornamentales, los bloques para construcción. sí, y yo de los tubos sí me acuerdo, de los bloques no me acuerdo, pero los tubos sí me acuerdo porque el municipio le encargaba tubos. En ese tiempo me imagino que era para el agua, ¿no? Pero unos tubos grandes, como de unos probablemente 2 metros y alguito de largo. Y mami los hacía. Ah, parece que cuando papi llegó a Puerto Viejo, en realidad, él comenzó con la era de la industria manabita en este sentido. Ah, ese que está allí es un mausoleo Esto de te un... iba a preguntar sobre los mausoleos porque fue lo que tal vez fue más requerido, incluso en Colombia, la construcción de mausoleos. Porque como bien lo decía el anuncio, no solamente fue el trabajo en hormigón, que era un material ya para entonces usado y que era económico, pero no así el trabajo en mármol para los mausoleos. ¿Cuáles fueron los mausoleos más distinguidos que podríamos encontrar? Aquí tenemos a Juana Indelira Medganda, viuda de Valencia. ¿Quién es ella? Sí, ese Dice, mausoleo, en memoria de J. Aquiles Valencia O. Me imagino que es el papá de ajá, él era Aquiles Valencia Rodríguez. un doctor, Sí, es pero el no, papá de Aquiles Valencia Rodríguez, uno de los grandes comunistas del Ecuador, de Manabí, muy representativo, un gran orador. Ya ganó un concurso de oratoria en Ambato en la década, en 1932, si no me equivoco, un hombre muy ajá, íntegro y muy sapiente, muy profundo en el conocimiento de las leyes. sí. Mira, y una de las cosas, tú ves ese Cristo que está allí, ¿Sí? ese Cristo, papi lo hizo de la cara de él. Entonces, ese medallón que está ahí pegado. Entonces, si tú ves, tiene más o menos las facciones de papá. Ah, y él hizo mausoleos en Rocafuerte para el señor Modesto Dueña, en Manta para Gustavo J. Barcia, en Bahía para el director del Globo, Carlos B. Palau. Eh, tiene otro para Rosendo Santos Alarcón, en Jipijapa, Adolfo Zavala, Esmeralda, la señora Mercedes Gijón de Espinosa. En Jipijapa hizo un monumento a Eloy Alfaro. Entonces hizo el busto de Eloy Alfaro y de acuerdo al bosquejo que encontré que él había hecho con medidas y todo, eran como escalinatas y arriba como unas 3 o 4 escalinatas y arriba el busto de Alfaro. Ah, y ahí hay también un señor Antonio Bowen Dueña, que parece que era con quien él hacía negocios allí en Jipijapa.
Él hizo la verja del parqueo del campo de aviación de Puerto Viejo. Y también hizo la verja del Parque Eloy Alfaro, el que queda al frente de lo que era el Colegio Olmedo, hoy Colegio Puerto Viejo, ¿no? Si son las bases de cerramiento tanto del aeropuerto, ex aeropuerto, extinto aeropuerto, un aeropuerto que lo mataron nuestros propios Ya no es. manavistas, que ya no Sí. existe prácticamente, está ahí en etapa de agonía, y también el parque Eloy El Faro, porque ese parque antes fue plaza. Cuando lo cerraron, fue cerrado precisamente con esas tapias prácticamente que hizo Eudoro Bermeo, se convirtió en parque y nuevamente ahora es plaza. Pero esos son los recuerdos más gratos que tenemos de las construcciones que se hicieron en ese tiempo por parte de tu señor padre. Sí, Hay fotos muy hermosas acerca de ello. sí, sí, ahí yo tengo una foto que ya está un poquito dañadita, pero está muy significativa. Porque yo me acuerdo de esas placas, ¿cómo usted le dice? Las tapias. Sí. Yo me acuerdo de eso porque en casa nosotros teníamos una donde mis hermanos las tenía parada mami, ¿verdad? Y mis hermanos se subían allí y eso era una locura. Pero sí me acuerdo, hizo exactamente las tapias el modelo de tapias que están ahí en el Parque Eloy Alfaro. Otra de las cosas que papi hacía era fuentes, piletas, ¿no? Piletas bien grandes. Y había una hermosa que tenía un plato bien grande y de ahí tenía como un pedestal y otro plato más chiquito, otro pedestal y otro más chiquito. Y al final tenía una garza con el pico abierto y por ahí salía el agua. Así, se veía tan linda cuando estaba funcionando. Pero felizmente esas sí las tenemos todavía en el parque de Puerto Viejo. Sí, pero a mí me parece que esa que está en el parque de Puerto Viejo no es una que hizo papi, ¿Ya? porque hubo un empleado del taller que luego puso su propio negocio. Y yo creo que él también la hace. Es un señor que tiene una marmolería a la salida del Puerto Viejo por la calle que está cerca del cementerio. El apellido de él es Párraga. Él trabajaba con nosotros. Y yo no sé si esa que está ahí en el parque es la de papi. Yo tendría que mirarlo más de cerca, ¿verdad? Porque yo recuerdo los detalles de la garza, porque la promesa de mami siempre fue que cuando yo me casara me iba a dar esa pileta porque a mí me encantaba. Pero bueno, me casé acá y no se pudo, ¿verdad? Pero Sí sería bueno llegar a conocer quién fue su constructor. Bien haya sido Eudoro, bien haya sido Párraga, pero es que es parte y saber cuándo y cómo se construyeron. Aquí vemos una foto, hay un grupo de amigos, me imagino que ahí está tu papá y deben ser amigos de él en esos tiempos. sí, papi es el morenito que está a la derecha sentadito, sí, El ese. de aquí, el primero. Ajá, ese es papi. Y como yo quisiera saber los nombres de las otras personas, pero bueno, no, y yo he encontrado tantas cosas, he encontrado fotos de los alumnos de papi, y me imagino de mami también, que están chiquiticos ahí todavía, y yo no sé quiénes son. Aquí vemos una foto, Sday, Ajá, de una exposición organizada por la Cámara de Comercio de Puerto Viejo, ya, en la sí. que él tiene un stand, y un stand bastante grande. Sí, ah, ahí fue donde él se ganó la medalla esa que yo te mandé la foto. Sí, Tú ves, esos mapas que están ahí eran a alto relieve. ¿Recuerdas que antes se hacían las montañas y los ríos y todo aquello? claro. Entonces, él es como material educativo. Ahí tú puedes mirar las lápidas, las macetas, en los servicios higiénicos. Ese es directo. Hay otro que tenía para ponerle una cosa arriba y entonces el agua.
tú bajabas la palanquita y se bajaba el agua. ¿Qué otra cosa más está por Aquí allí? vemos algo interesante que serían estas losetas, estas, ¿cómo serían para los Sí, pisos? ¿No? sí, porque tú podías escoger los colores que tú querías y papi los hacía. Igual para las escaleras, para los pisos o, o para lo que tú quisieras. Para las lápidas también podían escoger, porque yo me acuerdo que había lápidas negras también que él hacía. Sí, ahí está. Uno encuentra tantas variedades de construcciones y vemos incluso aquí, podemos rápidamente reconocer de cómo él inaugura en Puerto Viejo todos estos campos. Sí, él comenzó con la industria del el mármol artificial, como decían ellos, ¿no? ¿Qué es el Ah, mármol artificial? ellos ponían cemento del color que sea, ¿verdad? Y eran como pedacitos de mármol que ponían. Entonces, por eso se llamaba mármol artificial. Me Y imagino que tú decías en antes, al comienzo de esta entrevista, de que él hizo la construcción de las escaleras de algunos edificios como el de la Gobernación, del Banco de Fomento, de la Cruz Roja. Me ajá. imagino que los pisos también, él inaugura prácticamente la época de las baldosas en los pisos de estas edificaciones, ¿o no? Sí, papi hacía baldosas, sí, para los pisos. Entonces la gente escogía ahí el color que quería y él las hacía. ¿De Y las qué año es esta foto? Ese año, en 1943, porque el medallón dice Es decir, 1943. cuando recién se iniciaban las construcciones en hormigón en Puerto Viejo y por lo tanto, las baldosas fueron un aporte muy significativo en el trabajo de él para el campo de la construcción, del urbanismo en Puerto Viejo. Sí, sí. Y tú sabes que también yo me acuerdo cuando yo estaba en Puerto Viejo, que en la casa del doctor Cicerón Robles había una pileta que papi hizo. Y tengo entendido que en el Sí. patio de él había otra, pero esa sí no sé cómo habrá sido. Ah, Esperemos que no la hayan destruido porque eso fue vendido y sí, luego de ser patrimonio, pues. sí. Mira, esa foto, papi, Aquí sí, vemos a Eudoro. Este es Eudoro Bermeo, ¿cierto? sí, De espaldas y un grupo de jóvenes que parece son estudiantes. sí, él les daba clase de matemática y también les daba clase de piano, los que querían aprender piano, porque él tocaba el piano hermoso, hermoso. Por eso mi primera hermana estudió con Constantino Mendoza, ¿verdad? Porque ya papi no estaba tan disponible para hacer esas cosas por los negocios. Y mi hermana bueno, tocaba piano, no sé si ahora todavía, ah, muy, muy lindo. Pero eso de herencia de papi, que él quiso Y esta pasarle es a... la casa de ustedes, Esa es la escuelita, ese la es escuela, pero en el mismo terreno allá en la casa de ustedes. Ay, no sabría decirte, eso sí no sabría decirte dónde, sí. De ahí tenemos varios ya documentos, recortes de periódico, que en verdad es muy gratificante todo este trabajo que realizó tu señor padre. El Toro Bermeo también cumplió las funciones de concejal de Puerto Viejo, incursionó en la política. ¿Qué tal fue su paso por ese espacio político en Puerto Viejo? Lo que yo sé, pues él, de su trabajo en sí no podría decirte, pero lo que sí sé es que él luchaba mucho en contra de las cosas que no estaban bien, no Por su estaban propia correctas. posición de individuo socialista, pegado al Partido Socialista, entonces él estaba en contra de esas posiciones que por momentos reclamaban el derecho a que se conviertan en cosas justas. Sí, Eso fue el aporte también significativo de Eudoro Bermeo.
Eh, Fallece, parece un poco temprano. Sí, él murió en el año 58. Tenía entonces 58 años de edad y murió cuando él era secretario am, del Partido Socialista de Manabí. Y también murió cuando él estaba trabajando en el consejo. Es más, a él lo velaron en el consejo cuando... Y más detalles no tengo acerca de las funciones de él en el consejo. Lo único que yo me enteré es que una vez él por justo perdió su posición de trabajo porque no quiso enredarse en hacer, no es trampa la palabra que estoy buscando, fraude. Y, y como te digo, esa es la herencia más rica que mi padre ha dejado para mí. No fue un individuo ambicioso. Él tenía sus ingresos, tenía su nombre ya bien puesto, su arte estaba reconocido y no había necesidad de enlodar su nombre y enlodar la reputación de sus familias. Eso parece y permite apreciar en él a un individuo cabal, a un individuo justo, a un individuo que se encauzó por una normativa de bien, de justicia, de igualdad. Su propia posición de socialista y también de normalista, de profesor normalista, lo llevaron a todo ello. El terreno se fue desmembrando poco a poco. Él falleció. La repartición en algún momento tenía que darse. ¿Qué queda de esa propiedad de ustedes, Sai? Ya todo se vendió, porque mami en vida vendió la mayoría de los terrenos. Como te digo, del mall ese que está allí, del jardín, todo eso ella lo vendió. Ya ahorita ya no queda nada porque la casa que quedó para mí, pues yo la vendí también. Y ya desapareció todo. La ciudadela es lo único que queda, la ciudadela que mami estableció. Y mami también era una mujer de empuje, porque en Andrés de Vera no había iglesia, entonces la gente tenía que ir hasta el centro. Y ella fue la organizadora y la promotora de lo que hoy día es la Iglesia de Cristo de Consuelo. Y yo recuerdo que ella donó una cruz de mármol y de ahí se puso un Jesucristo en esa cruz. Y la capilla se construyó como en una lomita. No sé quién donaría el terreno para la capilla, pero ella se reunía con las damas de Andrés de Vera y entre ellas hacían actividades, recogían dinero y para los materiales. Y así fue como se construyó la capilla de Cristo de Consuelo. Sí, Y ahora yo veo la foto y está todo eso lleno de casas. En el tiempo que se hizo esa capilla, la lomita esa estaba completamente vacía, desnuda. Pero ahora ya hay casas por todas partes. sí tengo unas fotos de cuando se inició la construcción de la Capilla de Cristo del Consuelo, de la Iglesia Cristo del Consuelo allá en Andrés de Vera. Ah, Y sí tuve conocimientos también de que quien había donado era de la familia de Eudoro Bermeo, no sabía ya de tu mamá, solamente me dijeron de que era la familia de Eudoro Bermeo, había donado la cruz. sí. Esa construcción se inició a fines de los 60. Ay, Es ahí, ya sí, estamos con el tiempo y tenemos ok, que cerrar. está bien. Te has dedicado a una tarea muy ardua y muy hermosa. ¿Qué buscas con ello? ¿Y cuándo terminarás esa tarea? ¿Cómo lo Mira, haces cuando vives en Miami y no estás en Puerto Viejo? mi deseo es que la gente pueda tener lo que yo tengo. Yo dedico mucho tiempo durante el día, por decir, prácticamente mi trabajo diario es hacer genealogía. Y yo ahora estoy trabajando con un censo de 1861 y de 1871
de Santa Ana, Puerto Viejo, Calceta y todos ellos, pero comencé por Puerto Viejo. Y ahí yo he encontrado que están algunos bisabuelos de los amigos míos. Y esa es la herencia que yo quiero dejar a Puerto Viejo, que cuando las personas quieran mirar atrás y buscar a sus antepasados, haya algo en el internet que les dé la motivación de buscar a su gente. Es una obra maravillosa, es un proyecto que cambia tu corazón, un proyecto que te vuelve misericordioso, muchas cosas, pero para hacer las cosas cortas, eso es lo que yo quiero heredar a Puerto Viejo, porque no estoy allá, no puedo hacer las cosas como quizás tú lo estás haciendo, pero desde la distancia sí puede ayudar también. Y, y los recuerdos que tú estás trayendo a la mente de nosotros, los detalles que tú sabes, la información que tú tienes como historiador, es un tesoro para mí personalmente. Lástima que te conocí tan tarde, ¿verdad? Y desde lejos, pero yo pienso que hubiéramos podido trabajar en tantas cosas, pero nunca es tarde, nunca es tarde. Así que si alguien necesita ayuda con su genealogía, yo estoy dispuesta a... Y si tú sabes de alguien, pues puedes proveerle mi teléfono y yo así puedo ayudar desde acá a encontrar, porque yo tengo acceso a mucha documentación. Y, El y lema del escudo de Puerto Viejo, que fue creado y pintado por mi tío Gonzalo Molina García, en su parte de abajo dice, querer es poder. Una correcto. frase que forma parte de la casa de Pacheco en España, de que cuando se quiere, se puede. Y tú lo estás demostrando, porque eso somos los manavitas, Ay, gracias. de que hacemos lo que queremos porque podemos hacerlo. Tus palabras finales, estimada Esday. Yo amo Puerto Viejo. Amo la historia de Puerto Viejo. Y tú has abierto una ventana bastante grande para mí con cita con la memoria, las fotos que pones en Facebook, los videos que ahora están disponibles de Puerto Viejo. Eso, eso es mi vida interior, ¿verdad? Porque uno aquí está en una cultura diferente, pero siempre las raíces llaman. Y yo quiero agradecerte inmensamente por lo que tú estás haciendo. Ah, prácticamente pasas a ser la historia de Puerto Viejo con lo que tú estás haciendo. Y tengo un agradecimiento muy profundo por la oportunidad que me has dado de compartir nuestra vida con los ciudadanos de Puerto Viejo y quizá de otros lugares. Soy Gracias. recíproco con ese agradecimiento de tu parte porque tú también nos alumbras con nuevos datos, nos aportas en ese proceso de recuperación de la memoria histórica de Puerto Viejo. Agradecemos a ustedes su sintonía por San Gregorio Radio en su dial 106.1 y a quienes nos siguen por canal de YouTube y Facebook. Mi agradecimiento especial a nuestra invitada, Estai Bermeo Mera, a quienes están detrás de los micrófonos de San Gregorio Radio, Daniel Valdivieso Solórzano y Manuel Andrade León. Hasta el próximo sábado en un nuevo encuentro en Cita con la Memoria. Tengan ustedes muy buenos días.